Panamá es un puente entre aguas. Al sur, el Océano Pacífico. Al norte, el Mar Caribe y el Atlántico. Y entre ambas costas, Alexandra Guzmán Blois, una joven bióloga marina, trabaja para sumar a las nuevas generaciones en la conservación del patrimonio marino de su país. Es conectar con mi pasión, con el amor por los animales, conectar mi amor por los mares, por los océanos y pues despertar esa curiosidad de qué es lo que esconde nuestras profundidades y más que nada aquí en Panamá, que es un país dentro de los trópicos, rico en biodiversidad marina. Desde el fondo del mar, entre peces y arrecifes coralinos, a un taller en el prestigioso Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Alexandra se dedica a producir información científica y a difundirla. Reconocida por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas del país y seleccionada por la Conferencia Mundial Our Oceans para representar a América Latina, esta mujer incansable siembra curiosidad y conocimiento para cosechar multitudes que protejan nuestros océanos. Hoy en Fuerza Latina, Alexandra Guzmán Blois nos cruza entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, enseñándonos cómo los océanos unen al futuro de los continentes. Alexandra Guzmán Blois, qué emoción tenerte en Fuerza Latina. Gracias por la invitación y para mí es un honor estar aquí, de verdad, poder compartir mi historia, que otros me escuchen, pues poder llegar a otras personas. La naturaleza tiene una capacidad muy extraordinaria de fomentar la curiosidad, creo yo. Especialmente cuando uno es niño, ¿no? Que empiezas a ver todos los animalitos y las cosas se mueven. Y ¿recuerdas como esos primeros momentos en los que sentiste real curiosidad? Sí, yo tuve la suerte de criarme en la casa de mis abuelos, con jardín frontal y en la parte de atrás de la casa. Y en la parte de atrás de la casa, mi abuela sembraba limones, papaya, tomate, teníamos de todo. Tenemos todavía el árbol de mango enorme. Y como era tanto tierra, bosque verde, y era mi jardín de atrás de la casa, yo podía pasar horas viendo las hormigas y buscando las colmenas de hormigas y cómo ellas iban de un lado al otro a llevar las hojas para esconderlas. Y esto a mí, o sea, poco a poco me llamó la curiosidad y tengo recuerdos donde yo misma me preguntaba qué quería hacer de grande. Y yo quería saber el origen de las cosas, o sea, cómo se creó esto, por qué las hormigas trabajan así, por qué nosotros respiramos, por qué estamos vivos. Pero era toda la curiosidad que me iba llevando a estudiar biología. Tú inicialmente querías estudiar veterinaria y después pasaste a biología marina, pero ¿por qué ese interés en los animales? Yo siempre he tenido como ese amor por los animales y esa curiosidad más que nada de su comportamiento, tanto terrestre como marino, pero es por la inteligencia que los animales tienen. Cuando ya yo voy creciendo en secundaria, en la escuela, yo averiguo que la veterinaria no era tan fácil. Y que involucraba medicina también. Involucraba medicina general y yo dije, no. Eso no es para mí. Yo creo que no tengo el tiempo ni la dedicación para leer y estudiar tanto. Y yo le decía a mi mamá, no sé qué hacer, porque yo en verdad sí quiero veterinaria, pero yo tengo miedo de fracasar en el examen y de entrar y de que no me acepten. Mi mamá me dijo, pero no te preocupes, si tú lo quieres, tú lo vas a lograr, puedes estudiar, no te cierres las puertas, simplemente busca qué otra cosa te gusta y lo unes. Y yo dije, bueno, ¿qué será? El mar. ¿Y por qué te gustaba el mar? ¿De dónde venía ese interés? Toda mi familia, de parte de papá, es marino. Mi papá y mis hermanos tienen sus botes, pescan, bucean, arponean. Entonces yo tenía 14 años, más o menos 15 años. Yo no buceaba y yo mataba por bucear, que me hiciera mi curso de buceo y conocer las profundidades del mar. O sea, toda la curiosidad que me despertaba esto, ¿no? Y es que yo quiero bucear también, que me paguen por bucear. O sea, ¿tú sabes qué es eso? Le decía a mi mamá, es que te van a pagar si tú eres bióloga marina. Y yo dije, perfecto. Y me fui desde mis 16 años, 15, 16 años, enfocada en que yo iba a ser bióloga marina. Y me encontré muchas personas, muchos adultos incluso, y jóvenes también en mi escuela, que te vas a morir de hambre porque vas a estudiar biología marina. ¿Cómo vas a vivir de eso? Aquí en Panamá, ¿quién estudia eso?
Entonces, siento que todas las personas que dudaron de esta carrera me llenó de fuerza y dije, tú me estás diciendo que no, lo voy a hacer. Cuéntanos, ¿por qué te empieza a interesar tanto la investigación? A mí me faltaba pues esta parte en campo. Entonces ahí es donde yo inicio como asistente de investigación para la doctora Betsy Pérez aquí en Panamá y estuvimos monitoreando los delfines en la bahía para identificar por sus aletas los individuos que se acercaban a los botes, tomamos muestras, hacíamos biopsia de estos delfines y se agarraba y se hacía ADN, toxicología, reproducción, si era hembra o macho. Y mi asistencia era más que nada llevar los equipos, limpiar los equipos, estar fotografiando los delfines para poder identificarlos. Cada delfín tenía un nombre. Y es un estudio que había iniciado hace 15 años aquí en Panamá con la Fundación Panacetasia, que actualmente soy voluntaria. Y Panacetasia hace como esta colaboración con el Instituto Smithsonian y van creando identificaciones de los delfines que residen en Bocas del Toro, o sea, ellos viven ahí. ¿Y qué encontraron? Que los delfines también por el ruido, por el bote, ellos migran. Entonces, mientras más embarcaciones haya, más ruido haya, ellos pueden llegar a cambiar su hábitat natural porque está siendo impactado por el turismo. Y más que nada en Bocas del Toro hay un fuerte impacto del turismo allá. Y muchos delfines lastimosamente están cortados por las hélices. Ay, no. Yo quedé impactada. Yo estuve trabajando en ese estudio 2 años. Yo nunca vi un delfín con la aleta completa. Yo vi lo importante que es crear entonces estudios a largo plazo, porque ahí vamos conociendo y viendo el impacto en nuestra fauna marina, en nuestros ecosistemas. Todos estos organismos son diferentes cuando crecen. Esta es una larva de gusano, de un worm, se llama poliqueto. Entonces, este animalito es el bebé. Miren, ¿ven estos pelitos que tiene? Son como cilios. Con eso, ellos tratan de nadar, pero las corrientes son más fuertes que ellos, así que se dejan llevar. Y observa cuál creen que... Claro, y por eso quizás la labor que estabas haciendo con el taller de niños, que le diste clases a niños de biología marina, niños de hasta 3 años. Creé este taller con niños, pero en base al método científico, en base a que los niños creyeran en ellos, que ellos son científicos, que ellos pueden llegar a estar en carreras de ciencia, de tecnología, de ingeniería, y más las niñas. Nosotros tenemos una brecha enorme en equidad de género sí. en STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y en una semana armaste el taller, que además me encanta que lo armaste, todavía no tenías a los niños, no sabías ni cuántos iban a ir, ni cómo ibas a llegar a ellos, pero tú armaste tu taller. Cuéntanos en qué consistió ese taller al final y cuántos niños asistieron. Traté de que los niños vieran qué es ser un biólogo marino, cómo es la ciencia y que la biología marina tiene tantas ramas que tú te puedes enfocar en diferentes áreas, ¿no? Y creé pues diferentes estaciones de biología marina, laboratorio. Hay biólogos marinos que solo trabajan en el laboratorio. Una estación de oficina donde procesamos todos los datos. Una estación de buceo en donde el biólogo marino que bucea tiene que ir a colectar datos. Qué belleza. Mi equipo de buceo hacía en exposición, tenía una mesa con los libros de animales marinos de lo que vemos cuando estamos buceando, que se pusieran el chaleco de buceo, la máscara, las chapaletas, que conocieran todos los implementos que un biólogo marino utiliza en su vida diaria, pues dentro de su campo, ¿no? Tuve 23 niños. Wow. Y yo dije que iba a poner un límite porque eran demasiados niños y no sabía cómo los iba a llevar. Pero cuando yo vi tan buena motivación, claro. que los niños querían, todo, y la curiosidad pues de que ellos, biología marina, esto no se habla en las escuelas. ¡Salvemos los océanos! ¡Ué! Tengo entendido que biología marina se abre en 2008, apenas aquí en Panamá. Entonces, eres la nueva generación que está replicando esas oportunidades. Sí, exacto. Yo hubiera querido, de verdad, haber dicho yo quiero ser bióloga marina porque conocí un biólogo marino aquí en Panamá o una bióloga marina aquí en Panamá y veo lo que hace, pero la verdad no tenía idea de lo que me iba a llevar en sí la carrera de biología marina. Lo interesante o lo impactante de todo esto que nos cuentas es que tú en paralelo tienes un trabajo a tiempo completo.
que es en el Smithsonian, que eres supervisora del programa de monitoreo físico de la institución Smithsonian Tropical aquí en Panamá. Cuéntanos cómo llegas allí, porque hay otra constelación. Al yo llegar a Panamá, y yo dije, yo no sé qué quiero hacer para trabajo de grado ni tesis, pero aquí es a donde me voy a quedar. Cuando yo empecé como voluntaria a aprender de oceanografía, porque el programa se basa más en oceanografía, todo lo que yo iba manejando, los equipos oceanográficos, ¿a qué objetivo llegaba esto? ¿Con qué podíamos ver dentro de los parámetros físico-químicos del agua? Por ejemplo, la importancia que tenía. Ahí fue donde yo me fui como enamorando del proyecto y enamorando del programa en sí. Y vi todo lo que se podía hacer con simplemente tener temperaturas de 10 años, por ejemplo. Entonces, ahí dije donde voy a estudiar qué hay en el agua, pero en la parte microscópica. Y entonces inicio el estudio de plancton. Y ahora queremos ir a ver todos tus instrumentos, todos esos datos y el instituto. Ahora, cuéntame un poco el proceso metodológico, ya que estamos en el taller. ¿Qué instrumentos usas? ¿Cómo los usas? ¿En qué orden? Monitoreamos temperatura del mar, pH del mar, salinidad del mar, oxígeno disuelto. Con el pH nosotros podemos medir entonces qué valores tenemos en nuestros océanos y es sumamente importante. Sin embargo, para este estudio de saber qué tan alcalino o qué tan ácido está el mar, necesitamos recolectar datos constantemente a largo plazo para llegar entonces a una conclusión. Mensualmente estudian la acidificación entonces de los océanos, el nivel de acidez que tiene el agua. Y eso es importante, ¿por qué? Bueno, nosotros como seres humanos somos los principales emisores de dióxido de carbono en la Tierra y debido a eso, desde la revolución industrial, esta acidificación ha ido en aumento. Cuéntanos un poco sobre tu tesis. Empecemos explicando qué es afloramiento, porque tú querías investigar la abundancia y diversidad de unos organismos durante los afloramientos. ¿Qué son los afloramientos? Ok, el afloramiento es un fenómeno natural que es provocado por los vientos alisios. En el Golfo de Panamá, pues es uno de los golfos en Centroamérica donde se presenta este fenómeno. No pasa en muchos lugares. No pasa en muchos lugares. Esto pasa en el Golfo de Panamá, en el Golfo de Tehuantepec en México y en el Golfo de Papagayo en Costa Rica. En Centroamérica es allí. Los vientos alisios al cruzar el Istmo de Panamá desplazan las aguas superficiales hacia mar adentro y las aguas profundas, frías y ricas en nutrientes suben y emergen. Entonces, este ciclo es lo que llamamos entonces el fenómeno de afloramiento cuando vemos la variación en la temperatura. Por ejemplo, las aguas del Pacífico, del Golfo de Panamá y de la Bahía de Panamá se vuelven más frías, la salinidad aumenta, el oxígeno disuelto disminuye por debajo de la termoclina y todo esto lo vamos viendo en los cambios de los parámetros físico-químicos del agua. Claro, y una de las cosas más interesantes de este fenómeno es que hace que los lugares sean mucho más fértiles, porque cuando estas aguas frías suben, traen consigo plancton, organismos, animales, todo tipo de animalitos, que es alimento para animales más grandes. Incluso las pesquerías buscan estos sitios ricos en nutrientes porque los peces pelágicos como el atún empiezan a emerger. Se ve entonces una mayor abundancia incluso de ciertas especies de importancia comercial, como es el pargo, el mero. Entonces, esta temporada aquí en el Golfo, en la Bahía de Panamá, es sumamente importante para el recurso pesquero. Claro, para la economía del país realmente. Del país, así mismo. Entonces es porque el plancton, que son pequeños microorganismos que viven en las corrientes de agua, aumenta su abundancia. Ahí está el krill, están los copepos, que son los organismos más abundantes de los sistemas acuáticos en general. Tu tesis entonces lo que quería entender era la abundancia y la diversidad de estos microorganismos durante los periodos de afloramiento, ¿o qué fue exactamente la hipótesis que querías entender? Mi pregunta de investigación era investigar si el fenómeno de afloramiento influía en las comunidades de zooplancton en el Golfo y la Bahía de Panamá. Es para ver cómo este fenómeno provocaba pues la abundancia y la diversidad tanto en zonas de tierra firme, en zona oceánica y en zona insular. Entonces, tuve 7 sitios de muestreo, que estos sitios de muestreo venían desde tierra firme hasta la zona insular, el archipiélago de las Perlas, y
pues podía lograr ver en los diferentes sitios cómo la abundancia y la diversidad cambiaba drásticamente, incluso pues en 2 temporadas, con el fenómeno de afloramiento y sin el fenómeno de afloramiento. Que me imagino zooplancton son animales. Zooplancton, animales, fitoplancton, microalgas. Y eso fue justamente el hallazgo, ¿no? Pude observar que la abundancia de plancton es mucho más hacia zonas costeras, como en tierra firme y como en los sitios insulares, en el sitio de las islas. No tanto mar afuera. No tanto en la parte oceánica. Ya. Sí hay, pero si nosotros podemos comparar nuestras comunidades de zonas costeras, es mucho mayor a las zonas oceánicas. ¿Quién se hubiese imaginado que estos organismos que son casi imperceptibles son tan fundamentales, ¿no? Para la vida de los océanos. Sin el plancton no tuviéramos nada en el mar. Incluso el fitoplancton, que son las microalgas, son los que aportan alrededor del 50% del oxígeno en la Tierra. Es que incluso, claro, los océanos nos absorben más dióxido de carbono y sueltan más oxígeno que todos los bosques del mundo combinados. Así es. Así de importantes. Son nuestros pulmones del planeta. Totalmente. Entonces, todo este CO2 que está en la atmósfera, por actividades humanas, el mar lo absorbe. Correcto. ¿Y luego qué sucede? Los océanos se vuelven mucho más ácidos. Los organismos que necesitan sus conchas para vivir no pueden producir sus conchas. Toda esta descomposición química que provoca lo que es el CO2 en los océanos cambia drásticamente, lo que provoca también lo que es el blancamiento de coral. Uno de los impactos que estamos teniendo a gran escala más impactante debido a las actividades humanas y a las emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero. Esas muestras que ustedes recogen todos los meses nos ayudan a entender qué va a pasar con las ostras, qué va a pasar con los moluscos, qué va a pasar con los mariscos, qué va a pasar con los corales, si van a poder sobrevivir o si no van a poder sobrevivir, si van a haber menos cosechas para la gente que siembra. Claro, estos estudios base lo que apoyan, lo que aportan es que tenemos una urgencia que necesitamos tomar pues conciencia y poder actuar para disminuir este impacto, para mitigar lo que es el cambio climático. Y todo comienza con los datos fundamentales, las bases del edificio. Exactamente. Y mañana entonces vamos a poder ver dónde nace toda esta recolección porque nos vamos a bucear. Ale, estamos entonces en Scuba Portobello, uno de los lugares a los que más vienes para hacer tu trabajo, pero también para desconectarte, para conectarte con tu ecosistema favorito. ¿Cómo están los corales? ¿Cómo están la vida marina? Bueno, primero que todo, el Parque Nacional Portobello es un parque nacional bajo ley, bajo protección. Es un área restringida, pues, para lo que es, tienen un buen manejo de seguridad marítima, por decirlo así, para la pesca ilegal, la pesca industrial. Aquí es más que nada pesca artesanal para las mismas comunidades de zonas costeras. Esta es una zona bastante turística, esconde un gran tesoro dentro de sus arrecifes de coral llenos de peces. Tenemos bosques de manglares también, incluso que también los manglares pues tienen una gran importancia ecológica dentro del ambiente marino, pues ya que son uno de los ecosistemas más importantes y representan el 3% de los mares. Los manglares pues Y filtran el agua. Filtran el agua, es la guardería de los peces de importancia comercial. ¿Qué significa para ti bucear? ¿Por qué esa pasión? Bucear para mí es un hobby, es conectar con mi pasión, con el amor por los animales, conectar mi amor por los mares, por los océanos y pues despertar esa curiosidad de qué es lo que esconde nuestras profundidades. Y más que nada aquí en Panamá, que es un país dentro de los trópicos, rico en biodiversidad marina. Tú en 2022 quedaste como una de las 18 representantes jóvenes para viajar a Palau, en Oceanía, a representar a Panamá. Bueno, la única de Panamá realmente, y una de 5 por América. De 500 personas aplicaron, escogieron 17 y tú estabas entre esas 17.
Correcto. Y fuiste a esa conferencia que se llama Our Oceans. La conferencia internacional Our Ocean, que, bueno, inició en 2014 en Estados Unidos gracias al secretario John Kerry de Cambio por el Clima de Estados Unidos, busca crear compromisos globales para la sostenibilidad de los océanos. Estos compromisos, pues, son propuestos ante esta conferencia y son presentados a nivel internacional, o sea, en cada país que es sede. Y nosotros como jóvenes buscamos, pues, conocer entre todos de nuestro país, o sea, teniendo nuestro punto de vista de nuestro país, las problemáticas dentro del área temática y buscar soluciones y crear compromiso colectivo. Claro, y me imagino que parte de cómo se materializa ese compromiso es ser parte de la Alianza por los Océanos Sostenibles, que hoy en día eres la presidenta del capítulo de Panamá. Cuéntanos en qué consiste SOA, así se le dice por el acrónimo en letras americanas, y en qué están hoy. La Alianza por Océanos Sostenibles, el capítulo de Panamá, nace en septiembre de 2022, en donde pues me convocan para ser la presidenta y empiezo a trabajar, a crear mi grupo ejecutivo. Mi grupo ejecutivo, la verdad, son mis mejores amigos, mis colegas, biólogos marinos, y empezamos a crear, pues, a desarrollar actividades que podemos representar como SOA Panamá a nuestro país y a trabajar con los hispanoamericanos para buscar, pues, soluciones y crear educación ambiental, más que nada, es uno de nuestros enfoques. Por ahí escuché que tú te paras a las 4 de la mañana y a veces trabajas hasta las 10 de la noche. Y bueno, mi pregunta es, ¿de dónde sacas el tiempo y cuáles son los próximos pasos para Alexandra? Creo que hay algo que a mí me amarra y es esas ganas, pues, de seguir, esas ganas de que esto es necesario. Trabajar en datos científicos, trabajar en los proyectos, trabajar en una ejecución de un taller para niños, para dar educación ambiental. La verdad, la motivación que tengo de parte de mi familia, saber que hay algo más, que tenemos mucho por hacer. Estamos en el siglo en donde tenemos que actuar. Hay serios problemas que los océanos ya no están soportando. Son como sentimientos encontrados y mezclados porque hay un orgullo y un poder de decir que tengo una familia que me apoya, pero también está la frustración de que necesitamos crear conciencia de que estamos en una alerta. En una emergencia. Estamos en una emergencia por el cambio climático, el calentamiento global, y que tal vez nuestros océanos no lo están soportando y que hay personas que no tienen idea porque ven el mar azul y ven el viento tan fresco, todo tan bonito, pero hay algo más detrás de eso. Hay debajo un de la trasfondo superficie, claro. en que hay basura ya en el fondo del mar que puede tener muchos años. El plástico se descompone naturalmente hasta 500 años para descomponerse y nuestros animales están amenazados. Tenemos especies críticas ya en estado de vulnerabilidad que están a punto de la extinción. Los tiburones están amenazados y es un animal tope de la cadena trófica. Esencial para que todo Esencial, funcione. son nuestros indicadores de calidad del agua, son los indicadores de que tenemos un mar sano. Si no tenemos tiburones, no podemos tener un mar sano. ¿Qué crees que hace falta en Panamá para que entonces haya más conciencia? Necesitamos leyes, necesitamos crear políticas públicas y que esto se implemente de forma correcta, de forma eficiente, que el gobierno aporte, nos apoye, que los pescadores pues tengan conscientes de que los tiburones son esenciales para nuestros mares y para su recurso. Cuando aprobaron la ley del aleteo, dejaron de agarrar aletas y empezaron a buscar más tiburones. Y tú ves los cuerpos completos en el mercado de marisco y crías de tiburones que tienen
meses. Y una madre de cualquier especie de tiburón puede llegar hasta 30 años para llegar a la madurez. Entonces tienen que pasar tanto tiempo para ellas poder reproducirse, pero no le estamos dando el tiempo de llegar allá. Bueno, Ale, muchísimas gracias por tu tiempo. Qué sabroso haber podido adentrarnos en el Mar Caribe, en la costa de Panamá. Y gracias por todo. Nos vemos, ojalá, en el mar, quizás en Venezuela, quizás en otro país.